¿Cuál es el problema? Y fijaros, poco a poco estoy intentando guiaros hacia un problema que nos estamos encontrando y que seguramente os encontraríais en el tema 3 cuando estábamos buscando contenidos con licencia que nos permitieran hacer algo. ¿Cuál era el problema que nos encontrábamos? Pues que no sabíamos que podíamos hacer la mayoría de los contenidos. Que nos encontrábamos contenidos que estábamos convencidos que seguro que se podían utilizar porque era un profesor, una profesora, porque se notaba que es un contenido que lo querían compartir. No le habían puesto copyright. ¿Y cuál era el problema? Pues el problema era que al no tener licencia, al no dejar explícitamente indicado qué se puede hacer con ese contenido, no podíamos hacer nada. Bueno, pues todo eso, ¿cómo podemos evitar ese problema? Bueno, pues con un tipo de contenidos que se llaman recursos educativos en abierto. Fijaros que cada vez se habla más de un concepto que es la ciencia abierta. Cada vez tendemos más, e incluso en la universidad, por ejemplo, se nos obliga cada vez más a publicar todo en abierto. Es decir, publicar nuestros hallazgos científicos, nuestras publicaciones científicas, los datos que hemos utilizado para investigar, los programas informáticos, todo. Cada vez intentamos que todo esté en abierto. Y eso, en concreto, cuando esas publicaciones que queremos poner en abierto hacen referencia a contenidos educativos que podemos utilizar en el aula, hablamos de recursos educativos en abierto. Por lo tanto, este tipo de recursos nos van a salvar, es decir, cuando yo voy a intentar, más bien dicho, buscar recursos educativos en abierto en mi búsqueda profesional de recursos, y voy a intentar que mis recursos sean en abierto para que la gente los pueda utilizar. Fijaros la definición que da UNESCO. UNESCO ha trabajado bastante activamente en este tipo de recursos, en intentar darles visibilidad, y habla de ellos como materiales de aprendizaje, enseñanza e investigación en cualquier formato, es decir, puede ser en vídeo, en PDF, en PowerPoint, en Word, y soporte, fijaros, que existen en dominio público, ¿vale? Dominio público, recordad que puedes hacer lo que te dé la gana, no tienes ni que mencionar, o están bajo derechos de autor y fueron liberados bajo una licencia abierta, ¿vale? Es decir, una licencia Creative Commons, la cual, fijaros, permite acceso sin costo, su reutilización, reorientación, adaptación y redistribución por parte de terceros. ¿Qué significa esto? ¿Significa que vale un copyright en el que yo le doy permiso a alguien a utilizar mis recursos? No, porque para que un recurso sea educativo en abierto tiene que cumplir todo esto. Sin costo, reutilización, reorientación, adaptación y redistribución. ¿Vale? Esto es muy importante. Es decir, un recurso educativo en abierto debería tener una licencia Creative Commons o dominio público, recordad que eso es que puedo hacer lo que me dé la gana, o una licencia Creative Commons ¿os acordáis que vimos las dos, las menos restrictivas? La que solo me obligaban a citar o la que solo me obligaban a citar y compartir con la misma licencia. Pero si yo un recurso, por ejemplo, ya le pongo una licencia en la que obligo a que no, por ejemplo, no se pueda modificar, ya no podría utilizarlo como recurso educativo en abierto, ¿vale? Si yo os recuerdo un copyright, en el copyright no indico, yo podría usar un copyright, pero tendría que indicar que se puede hacer todo esto. Por lo tanto, no tendría sentido, para eso utilizamos una licencia Creative Commons, ¿vale? Entonces, 4 R's que se habla de los recursos educativos en abierto, importantísimos. Que podamos reutilizar, revisar, ¿vale? Es decir, adaptar, modificar lo que yo quiera, remezclar, coger una, otra de aquí, otra de ahí, redistribuir, es decir, yo compartirlo con otra gente de nuevo, compartirlo con mi aula, ¿vale? Importantísimo. Por lo tanto, todo recurso que tenga una licencia Creative Commons de las menos restrictivas, de las dos menos restrictivas, es un recurso educativo en abierto. Fijaros, si yo subo un PDF y no pone nada, eso que tiene copyright, no es recurso educativo en abierto. Si yo subo un PDF y pongo que no tiene nada y pongo, pero se puede utilizar, libremente, tampoco, porque tengo que indicar todo. Si tengo una licencia Creative Commons muy restrictiva, tampoco. Pero si tengo una licencia Creative Commons como la que tengo aquí, o la de que solo aparece el señorito o señorita, aunque es solo un señor, pero bueno, entonces sí que podría utilizarlo. Vale, eso es un recurso educativo en abierto. Es muy importante que sepa que lo puedo utilizar. Por lo tanto, no me vale un documento o un vídeo sin que no ponga el copyright. Tiene que ser algo que tenga una licencia que me deje hacer todo esto. En el momento que yo publique algo con eso, ya estoy creando un recurso educativo en abierto.
Y fijaros, todo esto me va a servir para poder, pues eso, que otras personas puedan utilizar ese contenido y yo poder usar ese contenido. De hecho, diréis, Oriol, ponme un ejemplo. Este tema 5, lo estoy utilizando, todo esto son recursos educativos en abierto de otra gente, todo esto estoy usándolo del INTEF, ¿vale? Porque he dicho, ¿para qué me lo voy a crear yo si ya lo han creado ellos? Y como tiene esta licencia Creative Commons, puedo utilizarlo, ¿vale? Importantísimo. Por lo tanto, estoy reutilizando. ¿Para qué inventarnos algo que ya está hecho? Vamos a usar lo que ya han hecho otros y que encima han hecho con un diseño chulísimo y súper bien hecho. ¿Para qué reinventar la rueda? ¿Vale? Entonces, para eso son los recursos educativos en abierto. Y nos van a ayudar a pues, poder reutilizarlos, ¿vale? ¿Qué beneficios tienen con los estudiantes? Pues bueno, pues al final, lógicamente, pues pueden acceder más fácilmente a ese recurso porque quizás está en la web. Son materiales que muchas veces incluso son mucho mejores, pues porque los han creado en algún sitio con con un presupuesto bastante importante. Son para nosotros, pues eso, podemos evitarnos pues un trabajo extra para hacer algo que ya se ha hecho. Lógicamente, también podemos utilizarlo pues, para integrarlo con otro tipo de contenidos y también, pues lógicamente, apostar pues, por utilizar algo o más bien dicho, para que lo que hemos creado pueda llegar más lejos. Si yo a lo que creo le doy estas licencias menos restrictivas Creative Commons, automáticamente estoy creando recursos educativos en abierto que otras personas van a poder usar. Mis apuntes estos yo los pongo en abierto. Ahora, cualquier profesor, profesora de otra universidad, si da la misma asignatura que yo, los puede utilizar. Ya está, no pasa nada. ¿Para qué? Si estos apuntes están bien, ¿para qué van a crear otros? Los recursos educativos en abierto se llaman Open Educational Resource, OER, lo encontraréis muchas veces en inglés, y la OER Commons, que ha creado su propio buscador y donde la gente puede subir los contenidos. De hecho, una vez al año es la semana de los recursos educativos en abierto, la semana en abierto, y bueno, existen muchísimos enlaces donde os van a llevar a estos recursos. Recordad que muchas veces lo vais a ver como OER, porque es en inglés, Open Educational Resources, ¿vale? REA o OER. Bueno, más cosas. En la propia Universidad Rey Juan Carlos tenemos la OFI Libre, ¿vale? La Oficina de Conocimiento y Cultura Libres. Muchas veces asociado a los recursos educativos en abierto está la cultura libre. Lo que pasa es que la cultura libre y conocimiento libre digamos que incluye más contenido, incluye software también y más opciones. Pero en concreto, datos en abierto también para investigación, pero dentro de esta oficina, pues todo lo que se publica son, lógicamente, o gran parte, son recursos educativos en abierto. Y aquí os pregunto, ¿pensáis que este libro de Anaya, pensáis que esto es un recurso educativo en abierto o un Open Educational Resource? ¿Qué opináis? Efectivamente no, porque lo tengo que comprar. Por lo tanto, en el momento que no es gratis, ya no es educativo en abierto y encima no tiene pinta ni de que lo pueda modificar, ¿vale? Recordad que no solo tiene que ser gratuito, tengo que poder reutilizarlo, ¿vale? ¿Y cómo creo yo un recurso educativo en abierto? ¿Cómo creo un recurso desde cero? Pues tan sencillo como coger. Os creáis el contenido, voy a hacer una presentación. Llegáis y os creáis la presentación. Cuando creas la presentación, lo siguiente que haces es le das una licencia abierta. Es decir, le añades tu Creative Commons. Y lo siguiente, lo compartes en línea. Es decir, que si yo me hago una presentación, le subo este icono y la subo a Facebook, eso es un recurso educativo en abierto. La subo a mi blog, eso es un recurso educativo en abierto. ¿Vale? Que subo una foto, que digo, pues esta foto la puede usar otra gente para sus clases. Y le pongo la insignia esta, la imagen de Creative Commons, eso es un recurso educativo en abierto, ¿vale?